Buenas tardes, bienvenidos. Hoy recibimos a la doctora Marina Recalde. Marina es doctora en economía, especialista en economía de la energía y cambio climático. Es un campo en el que se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en los últimos 15 años. Marina es investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en la Fundación Bariloche, donde codirige el Departamento de Ambiente y Desarrollo y de la UNICEN. Desarrolla, además de sus actividades de investigación, muchísima actividad de transferencia tecnológica en el área de la política energética, con foco en la promoción de las energías renovables y de la eficiencia. Y estos son los ejes principales sobre los que trabaja para elaborar planes y hojas de ruta en la definición de políticas energéticas para mitigar el cambio climático. Hoy nos presenta resultados de sus trabajos de investigación y transferencia con el título Consumo energético residencial, características, barreras a la eficiencia y posibles políticas públicas. Gracias, Marina, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Yarmina, por la presentación. Y muchas gracias por la invitación. Marina, está Gracias. un poco. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí está Sí, mejor. tenía el micrófono para abajo. Muchísimas gracias, Guillermina, por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar del seminario. Eh, Como decía Guillermina, yo hoy lo que traje para conversar y compartir con ustedes es parte de algunos resultados que yo vengo estudiando, pero sobre todo de un trabajo que hicimos desde Fundación Bariloche en el que tuve la oportunidad de participar hace un par de años para la Secretaría de Energía, en el cual también trabajó Salvador y que tiene que ver con estudiar el consumo residencial y con estudiar cuáles podrían ser las políticas públicas que son necesarias en Argentina. Entonces, quería compartirles un poco nuestros resultados y eso como disparador de conversaciones, de charlas, de todo lo que surge acá. Estos son algunos o sea, estructuré un poco la presentación así. En realidad, lo primero que me gustaría como arrancar un poco haciendo énfasis es algo que todos nosotros sabemos y es que es el rol que tiene el consumo residencial a nivel global, la importancia que tiene el sector residencial dentro del consumo de energía final, que es dependiendo de distintas características, ronda puede ser entre un cuarto, una participación de un cuarto del consumo final energético proviene en muchos países del sector residencial. En otras regiones es un poco más bajo. Yo acá les traje, por ejemplo, un gráfico donde se ve el rol del consumo residencial en, en América Latina y en algunos países de la OCDE, como se ve ahí, puede estar entre el 17, el 20%, depende también esto del año y del ciclo económico como esté, para ver cuál es el rol que tienen el resto de los sectores dentro del consumo final, pero sí es cierto que es un sector muy importante y eso lo convierte en un sector significativo para hacer políticas públicas referidas al sector energético. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que claramente el sector residencial o el rol del sector residencial depende de un montón de aspectos, ¿sí? Depende de la cantidad de hogares que existan, depende de la cantidad de habitantes por hogar, con lo cual ahí hay un factor sociocultural, depende del grado de urbanización que tenga el país, depende de una cosa muy importante y que se ve, por ejemplo, en Argentina y se ve también en todos los países de nuestra región y que es la cuestión del acceso a la fuente, ¿sí? Cuanto más acceso a fuentes eficientes hay en la población, muchas veces el peso del sector residencial e incluso el consumo del sector residencial per cápita es más bajo porque estamos usando fuentes más eficientes. Entonces ahí hay una cuestión donde la política energética tiene mucho para hacer. Las condiciones bioclimáticas, claramente, y yo después les voy a mostrar algunos resultados de este estudio, y es que claramente los factores bioclimáticos inciden directamente en la cantidad de energía que necesitamos
para realizar todas nuestras actividades diarias. Y después los factores que tienen que ver más con la economía, ¿no? El ingreso per cápita claramente es determinante del consumo residencial y el precio de las fuentes energéticas y sobre todo de los artefactos energéticos. Y esto es algo que hay que tener en cuenta siempre cuando uno promueve sustitución de fuentes. Em, Otro aspecto que es importante tener en cuenta es el, eh, ¿para qué usamos la energía en los hogares? Y acá de vuelta aparece esta cuestión de los distintos aspectos, pero sobre todo los factores climáticos o bioclimáticos, para decirlo de alguna forma. Por ejemplo, mientras en algunos países de la Unión Europea la calefacción es uno de los usos más importantes, en general los usos son calefacción de ambientes, agua caliente sanitaria, refrigeración de ambientes, iluminación y aparatos eléctricos o electrónicos y la cocción. Claramente en los lugares donde los climas son más fríos, la calefacción tiene una participación mucho más alta que en los lugares donde los climas son más cálidos. Y ahí también tenemos que tener en cuenta esto, porque la fuente energética que se asocia o que se puede asociar a un tipo a satisfacer un uso u el otro, es bastante distinta también. Em, en América Latina, la cocción y la calefacción son dos de los usos más importantes, ¿sí? A pesar de que gran parte de los países están en una zona más cálida, pero lo que se observa es que la refrigeración comienza a tener cada vez un rol más importante y algunos estudios lo que dicen es que hay que tener cada vez más en cuenta de que en los escenarios climáticos donde existen aumentos de la temperatura, claramente la refrigeración va a empezar a ser un uso cada vez más requerido en los distintos países de América Latina y eso va a demandar también claramente poder llevar con más cantidad o con mejor calidad en realidad la electricidad a los hogares para poder hacer uso de ella para cubrir con el uso de la refrigeración. Quiero contarles brevemente, ¿no? Que muchos de los resultados de las cosas que les voy a contar ahora son, como decía Guillermina, de la posibilidad de haber participado en este proyecto de transferencia, fue un proyecto de eficiencia energética que colaboramos desde Fundación para asesorar a la Secretaría de Energía de Argentina, donde participaron un montón de distintos profesionales y donde uno de los objetivos tenía distintos objetivos. Dos objetivos muy importantes, que son los que voy a mostrar ahora, era hacer una prospectiva energética donde uno pudiera hacer una planificación y hacer una propuesta de plan de eficiencia energética donde surgieran distintos instrumentos de política que se pudieran aplicar a distintos sectores. El plan incluía tres sectores, que era el residencial, el transporte y la industria. Yo hoy les voy a contar los resultados, sobre todo el sector residencial, pero bueno, están los otros dos sectores que fueron analizados en igual medida. ¿Qué pasa en Argentina? Estos dos datos, estos dos gráficos que están acá, ustedes los conocen totalmente porque son los gráficos que surgen directamente del balance y es donde vemos que el sector residencial tiene un peso significativo. Cuando nosotros hicimos el estudio, el sector residencial, de acuerdo al último balance, el sector residencial creo que estaba cerca de el sector residencial y la industria tenían igual peso, creo que los dos estaban en un 24%. En el último balance, el sector residencial participa en un 27% del consumo de energía final, lo que lo hace claramente un sector muy importante. Y Argentina tiene la característica, que ese es el otro factor que hay que analizar, cuáles son las fuentes que más se utilizan. Claramente, el gas natural el gas distribuido por redes es la fuente más importante del sector residencial, seguida por la electricidad y algo del licuado. Esto hace que el sector residencial tenga un peso significativo dentro de las emisiones totales del sector energético. Lo que hace que cuando uno mira los planes de mitigación que se han sacado a lo largo de los últimos años desde el Ministerio de Ambiente o de la Secretaría de Ambiente, existen o existen distintas medidas que se proponen en el sector residencial tratando de migrar, no solo dejando el gas natural, sino también tratando
de sustituir en algunos lados el GLP por gas natural porque es una fuente menos contaminante y más eficiente. Entonces ahí todavía hay mucho para hacer, no solo desde lo energético, sino también desde lo ambiental. En realidad es medio difícil separar lo energético y lo ambiental. Y acá viene un poco esto que hablábamos recién con Salvador al principio de la charla. Creo que no sé si había muchos conectados. Es esta cuestión de, bueno, de dónde se consume más cantidad de energía en el país. Y estos datos, todos estos datos desagregados que ahora yo les voy a mostrar, son datos que hicieron compañeros míos de la fundación, hicieron un análisis con una desagregación, hicieron matrices de fuentes y usos del sector residencial gracias a unos datos que aparecieron en el año 2017-2018. El INDEC incluyó unas preguntas específicas sobre energía dentro de la ENCO. Entonces, a partir de eso, eh, estos colegas míos, porque lo necesitaban para hacer la perspectiva energética desagregada del sector residencial, pudieron desagregar el consumo en distintas zonas en las regiones bioclimáticas y también en los distintos usos. Eh, donde, bueno, se ve que claramente en Argentina la mayor cantidad del consumo energético claramente es en la zona templada. Ahora les voy a mostrar por qué, pero claramente todos lo sabemos que es porque vive la mayor cantidad de la gente. Y en realidad esto que les mencionaba, ¿no? Como que de los distintos usos, que ahora les voy a mostrar cuáles son los que más se utilizan en Argentina, pero claramente la relevancia de la calefacción, el agua caliente sanitaria y la cocción son los tres principales usos, y fíjense que son tres usos que recaen significativamente sobre el gas el distribuido y en parte sobre el gas licuado. Entonces, muchas políticas de eficiencia o políticas de mitigación que se pueden implementar en este sentido, en parte son de sustituir gas licuado por gas distribuido, y en parte puede ser la electrificación de alguno de estos usos, ¿sí? Pero después, como les voy a mostrar, no son medidas que sean muy fáciles de implementar o que sean muy costo efectivas en el corto plazo. Entonces, todavía hay también, y en esto ha trabajado bastante Salvador, en la propuesta de medidas, todavía hay posibilidad de establecer distintas medidas de eficientizar el consumo en estos sectores. Bueno, como les decía recién, em, para el estudio lo que se hizo fue un análisis del consumo energético del sector residencial en tres zonas: la cálida, la templada y la fría, donde claramente, como les decía, cerca del 74% de la población vive en la región templada y el 20% vive en la región fría, ¿sí? Después también se pudo hacer por unas proxies que eran proxies, no eran en niveles de ingresos, sino eran por nivel de educación. Se desagregó el consumo, y esto es interesante cuando uno también quiere hacer política más como focalizada en distintos sectores socioeconómicos. Se sectorizó el consumo perdón, se sectorizaron los hogares en hogares de bajo, medio y alto nivel educativo como proxy del nivel de ingreso. Eso es interesante porque, bueno, esto que les decía, ¿no? Nos permite hacer de alguna forma una, una proxy del nivel de los hogares, y eso permite hacer políticas más focalizadas. Cualquier cosa, nada, me interrumpen. Bueno, esto que les mencionaba recién, ¿no? Claramente, como la mayor cantidad de la población está concentrada en la zona templada, la mayor cantidad del consumo, todos los niveles educativos, se encuentra en la zona templada. Y en esa zona, si ustedes se fijan, los tres colores los tres usos principales que yo les mencionaba recién, que es del sector residencial, que son calefacción, agua caliente sanitaria y cocción, o sea, agua caliente sanitaria, calefacción y cocción, son los tres usos que más se utilizan. Si miramos claramente en la zona fría, el uso predominante es la calefacción, y en la zona templada el uso predominante es la cocción, ¿sí? Tiene que ver con claramente las condiciones bioclimáticas de los hogares. Y también, si miramos, fíjense, el consumo estructurado por el nivel de ingresos, nivel educativo del hogar. Uno puede decir acá, bueno, la población, a una primera vista uno podría decir, bueno, o podría confundirse, decir, bueno,
zona templada baja consume más que la zona templada media. Bueno, no es que los hogares de las zonas templadas bajas consuman más que los hogares de la zona templada media, sino que la cantidad de hogares principalmente se encuentran concentrados en hogares de ingresos de nivel de educación bajo y entonces, y además se utilizan fuentes que son menos eficientes, lo que le decía recién. Ahora les voy a mostrar que en realidad, medido por hogar, claramente los niveles de ingreso más altos contienen un nivel de consumo por hogar más elevado que los niveles de ingreso medio y los niveles de ingreso bajo. Otra cosa que acá surgió del análisis y que es interesante y que lo discutimos y discutimos si era solamente por una cuestión de climática o era también una cuestión que quizás es necesario atender y que es la cuestión relacionada con los subsidios energéticos y sobre todo con la focalización de los subsidios energéticos, es que encontrábamos que la mayor cantidad de la del consumo energético se encontraba en la zona templada, más o menos el 70%, que se condice con lo que encontramos de la cantidad de la población que se encuentra en esa región. Pero encontramos que la participación del consumo energético en la zona fría era más alto relativamente con la cantidad de la población que vive en esa región. Con lo cual ahí hay un doble, es posible que exista un doble efecto de la condición bioclimática que hace que se demande más energía, sobre todo para la calefacción, pero también con algún tipo de distorsión que se genera por los distintos subsidios que existen. Donde en realidad después uno se puede poner a discutir, ¿no? La necesidad de la aplicación de estos subsidios, la factura energética, hay un montón de otras cosas, pero sí es importante, nosotros no terminamos de desglosar ahí qué componente era por una cuestión netamente bioclimática y qué componente estaban, para decirlo de alguna forma, metiendo ruido los subsidios energéticos. Y acá, como les decía recién, en realidad en el gráfico anterior uno puede decir, uno podía tender a decir, se ve como que los hogares de ingresos más bajos tienen mayor participación en el consumo energético que el resto de los hogares de ingresos medios o altos, pero cuando uno lo mira efectivamente en una comparación eh, por hogar, claramente el consumo energético en los hogares de niveles de ingresos altos es mayor que de los ingresos bajos y medios. La relación era cerca del 50% agregado más, es un incremento significativo. Que eso se ve, bueno, también hay distintos factores socioculturales ahí en la cuestión que tiene que ver con el consumo energético y con distintos usos que existen en el hogar. Entonces, todo esto, este análisis del consumo energético, era necesario para poder establecer una política de eficiencia energética, ¿sí? En realidad el rol, o sea, y como les mostraba al principio, el sector residencial es tan importante en lo que tiene que ver con su participación a nivel global en el consumo final, que y claramente tiene una participación significativa en lo que son las emisiones directas y las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, es decir, cuando incluimos su participación en lo que tiene que ver con el uso de la electricidad y el calentamiento, que lo hace un sector muy importante para hacer política energética. Cuando habla no solo de política netamente energética, sino cuando hablamos de política energética vinculada al cambio climático. Em, y esa era la motivación principal de hacerlo, de hacer este tipo de análisis. Y además hay una cuestión adicional que tiene este sector, que varios autores lo estudian, y es que es un sector en el cual si uno hace política de eficiencia energética, no corremos el riesgo de generar un impacto de deslocalización de emisiones perdón, cuando hace política climática relacionada con la eficiencia energética, no corremos el riesgo de generar un impacto de deslocalización que sí pasa o puede pasar en el sector industrial, porque es un sector que se va a quedar asentado en el lugar que está. Entonces, las políticas que uno haga desde el punto de vista del cambio climático para mitigar son acciones que efectivamente van a tener un impacto local.
sumado claramente a todos los beneficios, que nada, no me voy a extender ahora con eso, porque encima ya voy como 23 minutos, no, 18. Todos los efectos positivos que tiene establecer políticas de eficiencia energética desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico. Es decir, las políticas bien direccionadas de eficiencia energética tienen un impacto, y está demostrado, significativo en lo que es el ahorro de la factura energética. Eso es muy importante, sobre todo en esos hogares que veíamos, ¿sí? Que veíamos que son hogares de ingresos bajos, donde en realidad uno puede mejorar, reducir la factura energética, mejorar la condición socioeconómica, pero además mejorar la calidad de la prestación energética que está brindando. Entonces eso es muy importante desde el punto de vista de la política, de las dos patas, para decirlo de alguna forma, ¿no? De la política de eficiencia, que es la política ambiental y también la política socioeconómica. Eh, bueno, en el marco del proyecto lo que hicimos fue, una vez que identificamos los distintos usos, hicimos trabajo con distintos expertos, eh, y identificamos, los expertos identificaron un conjunto de distintas medidas. Todas estas medidas están acá y que no las voy a mencionar, después les voy a mostrar algunos resultados. Em, lo que se hizo fue, se modelaron en distintos niveles de ambición. Yo les voy a mostrar solamente un nivel de ambición, que es distintos niveles de penetración, para decirlo de alguna forma, para hacer distintos escenarios de ambición, ambición baja, media y alta, para ver cuál era el impacto posible que podía tener en distintos indicadores. Eso se hace a través de la perspectiva energética, que es muy importante cuando uno hace una propuesta de política energética, no solamente proponer instrumentos, sino también ver cuáles de las medidas que va a promover son las más efectivas. ¿Por qué? Porque después quien está cargado de la política lo que hace es elige cuáles son las medidas que prefiere implementar en función de los indicadores que le considera más relevantes, y entonces ahí observa los, eh, los instrumentos que necesita para implementar esas medidas en particular. Entonces, para cada uno de estos usos energéticos se identificaron distintas medidas, como por ejemplo, no sé, para la calefacción estaban las medidas que iban desde muy costosa y de cambio tecnológico, como mejoras en la envolvente, hasta las medidas que tienen que ver más con el uso, promoción de medidas de uso racional de la energía, eh, eh, regular la temperatura, etcétera. Una vez que identificamos las medidas, hay una cuestión que uno tiene que preguntarse siempre cuando hace una propuesta de política energética, y es preguntar, ¿están estas medidas? Estas medidas generan una mejora en la eficiencia energética. ¿Por qué los actores no las implementan? ¿No? Si esta medida me reduce mi consumo energético, ¿cuál es el motivo por el cual los actores no la están implementando? ¿Sí? Muchas veces se ve que hay un montón de medidas que, aunque son costo efectivas, no se implementan. Y no se implementan por distintos motivos. Y es muy importante poder entender cuáles son esos motivos, porque de entender cuáles son esos motivos es que nace los instrumentos de política, ¿sí? Es decir, conocer lo que llamamos en la jerga las barreras, ¿sí? Que tiene esta definición, pero que puede tener otras, que en realidad son aquellos mecanismos que me impiden, como si yo dijera, como saltar de acá para acá, ¿no? Saltar de una situación en la cual eh, no estoy siendo eficiente en el consumo de la energía a una situación en la que estoy siendo eficiente en el consumo de la energía. Yo tengo que entender por qué los actores no eligen hacer determinada acción. Eh, Sí, y eso, bueno, hay toda una rama de la literatura que estudia fuertemente las barreras, ¿no? Así como se estudian las barreras a la penetración de las renovables, se estudian las barreras a la eficiencia energética, y se clasifican esas barreras. Y es importante esto, poder llevar a cabo algún tipo de estudio que nos ayude a empezar a comprender. En nuestro caso hicimos una combinación de entrevistas con distintos actores con una encuesta que realizamos, y en esa encuesta tratamos de relevar, que ahora lo que les voy a mostrar son las principales barreras que hay en el sector residencial en general, y después tratar de identificar para los usos que veíamos que eran los más relevantes,
cuáles eran los motivos por los cuales no se realizaban determinadas acciones de eficiencia energética. Claramente, o sea, esas barreras agrupadas por categoría, la categoría más importante es la económica y la de financiamiento, ¿sí? Seguida por las de información y conocimiento, que después cuando las empezamos a desmembrar por distintos usos o por distintas tecnologías, lo que vemos es que estas, si bien parece ser mucho más bajas, son muy importantes. Y entonces acá hay todavía en Argentina mucho espacio para hacer mucha política energética. Fíjense, esto es en grandes categorías. Si uno lo desglosa un poco, en las económicas y de financiamiento, como que las barreras que surgen todo el tiempo es o que las tecnologías son muy caras y en el análisis no es rentable realizar esas inversiones, y que no hay opciones de financiamiento, o no había en ese momento opciones de financiamiento para ese tipo de tecnologías. Y después aparecen estas, ¿no? Las cuestiones, la que los precios no es conveniente y las que tienen que ver con la falta de información, que no se conoce las alternativas, no se conoce el impacto que ese tipo de inversión va a tener en su consumo energético o en su factura energética, y también las que son regulatorias, no hay nada, ninguna regulación que obligue a hacerlo. Esto es como un análisis, como el pantallazo general que encontramos cuando hicimos el análisis de las barreras. Después empezamos a ver como sector o sea, uso por uso o incluso medida por medida. Cuando hicimos la encuesta, fuimos haciendo preguntas por distintas medidas. Por ejemplo, en esto, bueno, si ¿por qué no realizó o no realiza mejoras de aislamiento térmico en su vivienda? Y entonces o sea, empiezan a aparecer otros motivos que son totalmente atendibles y que es importante tener en cuenta que, bueno, está quien dice que su vivienda ya es eficiente, pero después aparece de vuelta las barreras económicas que no son que son muy costosas y no son convenientes, y las barreras de financiamiento. Estas barreras se van a mantener generalmente en todas las respuestas que encontramos, y además son barreras que aparecen como generalmente en el sector residencial en casi todos los países. Pero fíjense que hay en algunas medidas, por ejemplo en estas que son las que tienen que ver con el aislamiento térmico, que son inversiones significativas, que empieza a aparecer esto como una barrera que en la literatura cuando se lo clasifica se lo llama el problema de los incentivos divididos, y es cuando quien toma la decisión o quien tiene que tomar la decisión de la inversión no es la misma persona que la que se beneficia. Y eso pasa mucho cuando hay un porcentaje significativo de viviendas alquiladas, ¿sí? Es decir, quien tiene que tomar la inversión de realizar mejoras en el aislamiento térmico es el dueño de la vivienda, pero el que se beneficia es el inquilino. Entonces, claramente el dueño, como no logra materializar en beneficios económicos sus inversiones en aislamiento, no las realiza. Lo mismo pasa cuando existen eh, grandes consorcios de construcción, ¿sí? Donde en realidad el beneficio no está en construir, en la mayoría de los casos, viviendas eficientes, sino construir, o sea, como que se pone el foco en otras aptitudes de la vivienda. Y entonces eso va dejando lugar a que las viviendas no sean eficientes. Y los inquilinos, claramente, o incluso quienes adquieren la vivienda, no tienen injerencia en ese tipo de decisiones. Una política que suele utilizarse para tratar de remover estas barreras, o incluso para tratar de remover las barreras que tienen que ver con la falta de conocimiento sobre el impacto que tiene estas mejoras, son las del etiquetado, ¿sí? Que son políticas que en general son de largo plazo, incluso y que vienen de la mano de establecer condiciones mínimas o regulaciones mínimas que tienen que cumplir las viviendas. Son políticas que es importante que en Argentina ya se empezaron a implementar, pero es que es importante dar un paso más adelante, pero también tienen un costo significativo. En el caso, por ejemplo, de la adquisición de los equipos eficientes, también pasa algo similar, y es cuando uno mira en general los electrodomésticos, todos en general, de vuelta, electro y gasodomésticos, la
mayor barrera es que los equipos son caros y el problema de que, bueno, no es prioritario o porque no existe opciones de financiamiento, que es el rojo, o porque no hay una regulación, pero fíjense que de vuelta en los artefactos que son artefactos que en general son más costosos y vienen, quedan en la vivienda, ¿no? A diferencia de un lavarropa, una heladera, la barrera de que no es dueño de la casa es una barrera significativa, ¿sí? Y fíjense una cuestión, en la cuestión de la conservación de alimentos, lo que veíamos es que es importante intentar lograr sacar del mercado aquellas heladeras que tienen más, la cuestión acá, de conservación de alimentos, que tienen más de 8 o 10 años, que son las heladeras menos eficientes y que claramente cuando uno mira, de acuerdo a los datos, eh, la información. En el caso de las heladeras con freezer, que son las más nuevas, el mayor porcentaje está en heladeras de menos de 10 años. Pero en el caso de las heladeras sin freezer, que son las más eh, antiguas de alguna forma, o muchas veces son las heladeras a las cuales, que son las más económicas, a las que puede acceder determinado sector de la población, son heladeras más viejas. Entonces, el objetivo es sacar del mercado, con algún tipo de política, este grupo de heladeras. Ahora, ¿cómo sacarlas del mercado? Bueno, uno puede sacarlas del mercado con distintas, y de hecho en la propuesta estaba, con distintas políticas de acceso al financiamiento, con distintas políticas de reducción del precio de alguna forma, pero es muy importante y a nivel internacional, las recomendaciones de política de eficiencia energética vienen de ese lado y es todo incentivo que uno dé a la adquisición de equipamiento eficiente tiene que necesariamente o idealmente estar atado a la búsqueda del retiro del equipamiento antiguo del mercado. Porque si no, lo que pasa siempre, y hay muchos estudios que lo demuestran, y sobre todo en el caso de aire acondicionados y heladeras, eh, uno tiene el efecto contrario y existe un efecto rebote y se puede incluso, o sea, aumenta el consumo energético porque si yo no quito el equipamiento ineficiente del mercado, ese equipamiento o se mantiene como segunda heladera en la casa o segundo aire acondicionado en la casa, para decirlo de alguna forma, o ingresa en un mercado de venta de usados, donde en realidad estoy generando no solamente un impacto de incremento de consumo energético, sino también estoy generando a veces un impacto de incremento de la factura energética de otros hogares que acceden a heladeras que ya son viejas, para decirlo de alguna forma, y que el consumo energético es elevado. Entonces acá hay bastante para hacer en lo que tiene que ver con política energética y a nivel nacional y hay que tener en consideración ese tipo de recomendaciones a nivel internacional. Eh, y, es, y esto que se los quería mostrar porque me pareció, un hallazgo interesante que se condice con distintos estudios respecto de las etiquetas a nivel global, y es que la etiqueta por sí sola, muchas veces, el objetivo de la etiqueta es ser un instrumento de información, ¿no? Es podernos darnos una señal y salvar ese problema, esa barrera que era de no sé, o me es muy difícil elegir los equipos más eficientes. Bueno, para eso surge la etiqueta de eficiencia. Pero en muchos casos la etiqueta de eficiencia no es fácil de identificar y de leer o de comprender, y sí existe a nivel global, está estudiado en distintos estudios sobre las etiquetas ambientales, sobre todo también, y muy relacionado con eso, estas etiquetas de eficiencia energética, que en general es más fácil entenderlas o quienes más las comprenden son quienes están las personas con niveles educativos más altos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el solo hecho de poner una etiqueta o un instrumento de etiquetado no nos alcanza para poder orientar a que la población elija etiquetas más eficientes, perdón, artefactos más eficientes. Entonces, en las recomendaciones que nosotros hacíamos, eh, se, se, se hacía mención a hacer una especie de capacitación a quienes venden los artefactos, que
efectivamente puedan asesorar a quienes los van a comprar respecto de la relevancia del equipamiento, el lugar donde se localiza la etiqueta y campañas de información que son muy importantes y muy necesarias. Y después quería compartirles también esto, y es cuando preguntamos sobre las distintas acciones de eficiencia, de uso racional de la energía que se hacen a nivel del hogar, ¿sí? Quienes dicen, fíjense que hay un porcentaje significativo de gente que dice que las conocía, pero que no las implementaba, y gente que no tiene mucho conocimiento sobre el impacto, y quienes las implementaba, bueno, existe como distintos tipos de acciones que se hacen, ¿sí? Donde efectivamente acá es importante seguir trabajando, si bien se hizo mucho, ¿sí? La cuestión de la concientización respecto de la temperatura de los equipamientos. Es muy importante seguir trabajando. ¿Y por qué es muy importante seguir trabajando? Porque si nos acordamos del gráfico al que yo mostraba al principio, precisamente el consumo para el acondicionamiento térmico de los hogares es uno de los consumos más relevantes. Entonces, si podemos seguir trabajando no solamente en el recambio de equipamientos hacia equipamientos más eficientes, pero sí en la concientización de cuál es la temperatura de confort en la cual deberían estar esos equipamientos. En función de estas barreras, hicimos una propuesta. Algunas de los instrumentos les fui mencionando recién, tienen que ver son distintos instrumentos, ahora los paso después, creo que esto se circula, pero porque les quiero mostrar unos gráficos al final y ya voy 35 minutos. Hicimos una propuesta de distintos instrumentos que tiene que ver con, bueno, mejorar lo que existe y tratar de trabajar en lo que ya existe para promover estas distintas medidas. Pero además de eso, desde el modelado se trabajó en identificar, ¿no? y ver cuáles podían ser los impactos que tenían estas distintas medidas en el sector en distintos indicadores. Eh, Claramente este trabajo lo hicieron unos compañeros míos de Fundación Bariloche, no lo hice yo, eh, porque son expertos que trabajan en modelística energética, pero algunas cuestiones que me parece que es interesante resaltar de los hallazgos que identificaron es que hay medidas que a veces uno las mira y dice, bueno, desde el punto de vista de la energía evitada, ¿sí? Son altamente significativas. Por ejemplo, las mejoras en la envolvente, claramente son las medidas que más ahorran. Ahora, esas medidas que son las medidas que más ahorran, muchas veces son tan costosas, ¿sí? La aislación, fíjense que nosotros pusimos mejoras en la envolvente y después aislación de bajo costo, que son mejoras pequeñas en los hogares para mejorar la aislación. Y fíjense que en realidad las medidas de la envolvente son las medidas que más energía ahorran, pero son energías que a la demanda le cuestan muchísimo. Entonces, en el análisis entre lo que me ahorro en la oferta de energía, de producir energía, y lo que le cuesta a la demanda, son medidas que todavía no son costo efectivas. Y hay otras medidas que ahorran menos energía, ¿sí? Por ejemplo, las que son de uso racional, que les mencionaba recién, la mejora en la temperatura de la calefacción, la sustitución de heladeras, son medidas que ahorran mucho menos energía, pero que el costo en la demanda se compensa, se sobrecompensa, ¿sí? Con los ahorros que tengo en la oferta de energía. Entonces son medidas que quizás cuando al momento de implementarlas, esto ya cabe por parte de quien decide, ¿no? La puesta en marcha de las medidas, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Porque a veces se implementan o se ponen en marcha medidas porque tienen un costo, tienen un impacto significativo en la reducción de la demanda de energía, pero es importante tener en cuenta cuál es el impacto que tiene en el costo de la implementación de la medida. Lo que no quiere decir que no se ponga en marcha en el largo plazo, pero sí que quizás no es el mejor momento o que quizás es necesario orientar los recursos hacia otro tipo de acciones prioritariamente. Y este último gráfico, que era el que les quería, con el que quiero cerrar, y cualquier cosa después vuelvo atrás, pero sobre todo para dejar a la charla, a la conversación, a poder compartir, em,
cómo es el consumo que se evitaba o que se evitaría al 2040, que era el horizonte de la perspectiva energética que realizaron, en función de las distintas medidas y cuáles son las que más aportan o más ahorran. Y acá hay una cuestión, nada, claramente, obviamente lo que tiene que ver con economizadores de agua, el uso racional de la energía, el tema de la temperatura en la calefacción y la sustitución de laderas son las fuentes más relevantes en lo que tiene que ver con ahorro de energía. Y fíjense que la sustitución de distintas fuentes, de las fuentes de calefacción, perdón, la tecnología de calefacción por bombas de calor también, pero fíjense que en lo que tiene que ver con ahorro dentro de o emisiones evitadas, estas dos medidas que ahorran mucha energía no ahorran tantas emisiones y esto tiene que ver con que son medidas directamente relacionadas con el consumo de energía eléctrica y muchas veces si la matriz que se está proyectando, la matriz eléctrica que se está proyectando es limpia, entonces claramente el impacto que esas medidas tienen en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no es tan significativo. Entonces, lo que quería lo- mostrarles acá era que a veces depende de quién implemente o de quién impulse las medidas, si es la Secretaría de Energía por cuestiones relacionadas con el ahorro energético netamente, o si el impulso viene desde la política medioambiental, muchas veces tiene más sentido ir por las medidas que reducen el consumo de el gas natural o el GLP que las medidas que reducen el consumo de la electricidad. Siempre y cuando estemos hablando de una matriz eléctrica de se va paulatinamente, que eso es lo que tenía el modelado también, se va sustituyendo la generación térmica por generación renovable. Eh, bueno, ese era un poco el resumen de lo que les quería mostrar. Eh, Dejo ahora acá y, y nada, compartir, bueno, Salvador participó del estudio, así que Salvador, si vos querés compartir algo más. No, gracias. Primero solamente pedirle que abran los micrófonos, así te damos un aplauso de agradecimiento y muy linda la charla. Y Por ahí fui muy rápido, pero porque quería mostrar varias cosas. Entonces, seguro, seguro, no, no, muy bueno. No sé, abrimos la discusión a la sesión para preguntas. No sé si hay alguna mano levantada ahí que quieran abrir el micrófono y pueden preguntar. Yo te quería hacer una pregunta nomás. La última figura que mostraste, ponías en muchos lugares la sigla AP, no entendía muy bien qué era en las medidas estas de eficiencia energética, qué es lo que... porque cuando se hizo, se hicieron tres escenarios. Baja penetración, media penetración y alta penetración. Son como tres escenarios de distinto nivel de Ah, ambición. eso, Entonces son los escenarios, son las figuras, elegí justo esas figuras que son las que tenían como el mayor nivel de ambición en términos de penetración. claro. eh, el escenario de alta ambición sería. Claro, un tema que me llama la atención, ¿no? Si te lo comento nomás, vos que sos economista seguramente tenés más posibilidades de analizarlo, ¿no? Ni siquiera lo analicé, ¿no? Era el tema de, esto es lo que llaman la aversión al riesgo, ¿no? Es decir, si yo, digamos, sería lo siguiente, yo te pido prestado $100, que te lo devuelvo dentro de un año, eh, aunque te lo devuelva en tu corazón te gustaría más tenerlo en tu bolsillo que prestármelo, digamos. O inclusive si te voy a devolver 110, digamos, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. Esa aversión al riesgo hace que también muchas veces la gente, a la hora de decir, bueno, me compro una nueva heladera, ¿no? Yo tengo que ahora tengo que sacar los $500 por el que cuesta la heladera o más, tal vez, y ponerlo ya. O decir, bueno, no importa, yo lo voy a prorratear y lo voy a ir pagando en cuotas a través de la facturación. Bueno, ¿qué hace la gente? ¿No? Es decir, es que aunque vos lo convenzas de que le vas a devolver la plata, a veces la gente digamos, le cuesta tomar el riesgo. Y esto vale tanto para eficiencia como para energías renovables y muchos tipos. Es decir, hay gente que sí lo puede hacer, pero simplemente la aversión al riesgo, es decir, el hecho de meterse la mano en el bolsillo y sacar ahora la plata y ponerla, ya genera una cierta
barrera para realizar esa inversión, ¿no? Y no sé, te lo dejo a vos, pero ahí hay una Sí, pregunta más de Edgardo que quiere hacerla, no sé si... sí, a ver, Sí, Gardo. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Marina, lo que me interesó que lo dijiste muy al pasar y tocaste dos temas que por ahí incidirían mucho en tu trabajo. Por un lado, hablaste de un análisis prospectívico, o sea, de distintos escenarios a futuro, pero por ahí me interesaría saber un poco más, porque, por ejemplo, eh, en estos últimos años, se cambió la, la facturación de los servicios en las ciudades, cuando hubo quita de subsidio y ya cambia totalmente el escenario porque la gente ya no prende su cocina para calefaccionar su casa, y ya no derrocha tanta energía como en otros lugares. Yo te estoy hablando desde el Chaco. En el Chaco no tenemos gas natural y el consumo del gas, por ejemplo, es muy eficiente, pero porque no tenemos la posibilidad de que tienen ustedes, de un consumo de ese tipo. O sea, y nosotros, por ejemplo, la electricidad también es muy cara. Entonces, cuando estás bajo esos escenarios, cambia mucho el consumo y se hace muy eficiente cuando te empieza a afectar el bolsillo, digamos. O sea, este, por eso escuché que dijiste entre uno de los escenarios que hicieron una evaluación en prospectiva y me interesó que me amplíe sobre eso. Sí. En realidad lo que vos respondes, o sea, me da la sensación de que justo tu comentario viene un poco en respuesta a lo que preguntabas vos, Salvador, ¿no? Lo de la adversión al riesgo. Efectivamente, la adversión Ujú. al riesgo, que en realidad es como la preferencia, desde el punto de vista la adversión, pero también desde el punto de vista de los economistas, es como la preferencia temporal por tener la plata hoy antes de que me la vayas devolviendo o sea, que te la vayan pagando con el tiempo. Prefiero tener la plata hoy que ahorrármelo en factura eléctrica en el tiempo. Entonces, ahí juega precisamente lo que recién mencionaba Edgardo, que es el tema de los precios energéticos. O sea, claramente todas estas decisiones vienen transversalmente cruzadas por los precios de la energía. Y eso se veía, me acuerdo que vos nos habías compartido un estudio que era el consumo de energía de de las zonas frías comparado a dos zonas que tenían más o menos el mismo gradiente, perdón, la misma temperatura, para decirlo de alguna forma, pero precios distintos que enfrentaban del gas natural y cómo eso generaba distorsiones en el consumo de la energía. Entonces ahí sí, claramente lo que dice Edgardo es una respuesta muy importante a lo que vos mencionás, que es que efectivamente la primera política, no sé si política, pero desde el punto de vista de por ahí de la economía se le llama como un poco como condición habilitante, es como lo mínimo que tengo que tener para poder establecer este tipo de políticas, es que los precios sean que nos den algún tipo de señal respecto de la decisión que voy a tomar. Si yo tengo precios, como mencionabas recién vos, Edgardo, muy, muy distorsionados, claramente no voy a estar orientado. Es como mucho el incentivo que tengo que darte para que vos elijas comprar una heladera eficiente, si efectivamente vos no lo estás materializando en tu factura energética. O lo mismo que la aislación, o sea, las construcciones en Argentina en general, salvo en los últimos años, no son construcciones climáticamente eficientes. Empezó a aparecer esto en los últimos años. ¿Por qué? Porque el precio de la energía no fue nunca una señal. En la perspectiva que que hicieron mis compañeros, es una perspectiva agregada, Edgardo. Es un modelo que toma todo el sector energético y no incluye precios, sino que incluye costos. Eh, entonces, es un modelo que ellos usan siempre para hacer la prospectiva energética y que lo que hace es proyecta año a año el consumo total de la energía, la oferta necesaria para abastecer ese consumo y lo que aparece son los costos estimados de la producción y los costos que enfrentan los actores. Con lo cual,
también se toma como es una perspectiva que se hace a tantos años, estas oscilaciones de los precios muchas veces no está incluida. No es lo mismo que si vos haces un modelado o una proyección, no sé, econométrica, para decirlo de alguna forma, donde vos tenés como, incorporás más el precio como una variable de decisión. Ahí tiene la mano Perdón, arriba. te Sí, comento, hice acá en mi ciudad, en mi casa, hice en el proyecto de mi casa, hice una instalación de un panel solar y quería saber en cuánto tiempo lo amortizaba en función del ahorro de energía y demás. O sea, con distintos escenarios, ponele una amortización de 5 años, 10 años, 15 años, pero es tan volátil nuestra economía que si uno pone atención, cualquier inversión que hagamos en energía para tener este consumo eficiente se termina amortizando mucho antes. Voy a compartirte mi trabajo te voy a pasar con Silvina para que lo veas y realmente, o sea, el cambio de escenario, siempre que apostemos a la sustentabilidad, es mucho más beneficioso que hasta lo que nosotros nos imaginamos. Y la prueba la pude recabar haciendo esta inversión que yo pensaba que iba a recuperar mi inversión en 5 años, 10 años, y realmente se recupera mucho antes por estos cambios, digamos. Así que por eso me interesaba saber cómo habían hecho el análisis prospectivo para ver qué escenario plantean para futuro. dale, si me lo compartís, buenísimo. Ahí lo que uno ve en general es que lo que falta es como el apoyo para hacer este tipo de análisis y poder ver estas cosas que vos estás diciendo, que es por ahí lo que falta, lo que nos falta todavía a todos a nivel global en la población. Y muchas veces también el acceso a la tecnología o por una cuestión de financiamiento. Y ahí es donde tiene que participar de alguna forma, tiene que haber líneas del Estado que permitan acceder a ese tipo de tecnología. Eso es desde mi punto de vista. Sí, Ahí Julio. Julio tenía Sí, Julio. lo mío no era una pregunta, sino un intento de respuesta a lo que preguntaron recién sobre tiempo de recupero de la inversión. Por un lado, ratifico lo que decía, quién fue Raúl? Perdón, que, que hizo la pregunta. Edgardo, me parece que fue. Sí, Edgardo, sí. Eh, en Argentina es prácticamente imposible hacer una cuenta de recupero de la inversión. Yo hice muchas cuentas de ahorros de sistemas fotovoltaicos conectados a red, que supongo que es el caso del cual estás hablando. Y me ocurrió que en alguna oportunidad ya por el año 2019 hice la cuenta de una estimación para un sistema fotovoltaico de 2 kilowatts en una vivienda, me había dado $200 de ahorro anual. Hicimos la instalación y el ahorro final anual con la instalación ya hecha fue de $100. La mitad. La cuenta era trivial, tarifa fija en pesos y dólar que se fue al doble en ese tiempo, del 2019 al 2021, 2022, no recuerdo exactamente. Y eso lo he visto en más de una oportunidad. Lo que uno puede hacer es, para los datos concretos de un momento, tomar que es lo que hacemos normalmente. Tomamos la tarifa de ese momento y asumimos tarifa fija en dólares, como para tener una idea cuánto puede ser el ahorro anual y poder comparar eso con el precio de la instalación. Pero como te decía, eso es impredecible cómo va a evolucionar la cosa. Yo acabo de hacer justo para te puede ir una charla sobre esto y hice algunas cuentas con una instalación de 1,5 kilowatts, 2 kilowatts. Y en el área de Buenos Aires, con la tarifa residencial nivel uno, que es la que denominan altos ingresos, el ahorro ronda los $200 por año. Y
hice también las cuentas con un sistema con almacenamiento y eso se puede ir a 340, 350, $400. Para el área de Buenos Aires, por lo menos, dan números. El almacenamiento da muy mal de entrada, ¿no? Porque tenemos baterías muy caras en el país. Eh, el sistema de conexión a red sin almacenamiento, ese da un poco mejor, pero la cuenta directa, ¿no? Digo, este ahorro calculado asumiendo tarifa constante durante todo el año y dividiendo el costo de inversión de la instalación por ese número, sin tasa de descuento ni ninguna cosa por el estilo. Y puede rondar con los números de hoy en día 10, 12, 13 años, esa cuenta directa. Es mejor que hace unos años porque tenemos tarifa un poco menos subsidiada. En el interior del país hay lugares donde tenemos tarifas significativamente más altas. Puede ser que dé un poco mejor, no necesariamente porque un usuario residencial inyecta una parte importante de lo que genera, porque en general tenemos consumo de noche y la generación es durante el día. Y lo que se paga por inyección en los lugares donde la tarifa minorista es muy alta es mucho más bajo. Entonces, no necesariamente da mejor, pero si uno logra hacer un autoconsumo más o menos considerable, los resultados dan un poco mejor. Perdón, Julio, sí, comparto la idea de que se amortiza entre 10 y 12 años. En nuestro caso particular, acá en el Chaco tenemos ley de prosumidor, o sea que se puede vender la tarifa, se puede vender el excedente, Sí, pero la sí. empresa de energía te paga como si vos fueras un mayorista, o sea, como si vos fueras Yacyretá que le está vendiendo energía a Sechep y te pagan muy poco. Entonces, por ahí lo que más conviene es hacer un análisis un poquito más detallado. O sea, no nos convino comprar las baterías porque las baterías se agotan a los 5 años y es lo más caro del sistema. Y por ahí no producir la totalidad de lo que se consume para no tener excedente, porque te pagan muy poco, digamos. O sea, de todas maneras, el sistema funciona y recontra sirve una inversión de ese tipo porque se recupera el dinero y La, pasa la- tan rápido el tiempo que cuando te das cuenta estás teniendo energía gratis, digamos. las baterías que mencionaste que duran 5 años nada más, ¿estás hablando de baterías de plomo? Sí, las baterías que sí, que son como las que usan los camiones, Porque digamos. hoy en día en realidad hay que mirar, porque las baterías de litio son un poco más caras, no mucho más caras, eh, pero hay una diferencia sustancial. Con una batería de plomo uno la puede descargar poco, o sea, 30, 40%, 50%, y con eso le baja la vida útil. Y las baterías de litio soportan profundidades de descarga importantes y tienen una duración de miles de ciclos, 6.000 ciclos, una batería de litio comercial. Hablan Y de la que nosotros habíamos puesto duraba entre 5 y 6 años, digamos, de prueba, y hay ahora baterías que duran 10 15 años las de litio, 6.000 ciclos. 6.000 ciclos son 15 años o algo por el estilo, porque es un ciclo diario esencialmente en estas instalaciones. Yo miraría las cuentas para comparar. Edgardo, una pregunta, perdón ahí respecto a lo que... ¿Tú calientas agua sanitaria con electricidad? Sí, sí, Porque una como es. alternativa quizás interesante y tenés un acumulador ahí es con un timer programarlo para que tu termotanque caliente el agua en las horas de mayor generación, ¿no? De tu equipo. De esa manera vas a tener una batería ahí que es bastante buena porque puede
almacenar hasta 10 kilowatt horas en agua caliente y de esa manera vas a usar más efectivamente la energía que produces en lugar de vendérsela a un precio Correcto, barato. sí, nosotros Proble- optamos por no venderla al proveedor de electricidad y usar inclusive ese termotanque que tenemos para energía extra, digamos, calentamos el agua así. Claro, pero poner un Inclusive lo timer que usamos. no se prende el termotanque en otra hora para que No, no... no, no, sí, está programado para eso, sí. Ajá, sí, Y sí. también está orientado para tener el mayor aprovechamiento en invierno que en verano, porque ustedes saben que acá nosotros en el Chaco, en verano no necesitamos agua caliente sanitaria, entonces la orientación, si bien mi edificio está orientado hacia el norte, necesito más en invierno que en verano. Nosotros acá tenemos frío un mes o 2 meses durante el año y la mayoría es agua caliente, digamos. Sé que cuando pueda encontrar un equipo de enfriamiento este, que use alguna de estas alternativas, digamos, eh, lo, lo, lo aplicaremos, digamos, pero por lo pronto, eh, todo lo que le quería decir es que uno siempre hace ese ensayo de retorno de dinero y resulta de que eh, el dólar aumentó, pero el equipamiento, el inversor, la panelería y demás, no se encareció tanto como uno creería. O sea, es meterse, probar y obtener la experiencia, digamos, no es tan caro como uno cree que en este país no lo podemos hacer por estas cosas que cambian permanentemente, pero es cuestión de ensayarlo, ¿no? Edgardo, perdona, un comentario más. El sistema con baterías requiere un inversor distinto al de inversor convencional de conexión a red, que Sí, correcto, sí, es sí, más sí, caro, es más caro. sí. No Sí, mucho más, pero como mínimo el el, el- doble, el como mínimo el inversor doble. que pusimos era para tres, mi edificio es de 4 pisos y, y perfectamente funciona o sea, nosotros somos dos los habitantes de la propiedad, digamos, funciona perfecto, no daría para este, para toda la cantidad de aire si estuvieran prendidos todos en el mismo momento, pero funciona perfecto. Bueno, yo esta experiencia le voy a compartir a Silvina y le voy a pedir que se los comparta para que lo vean. Muy bien, muchas gracias, Si, Edgardo. si te interesa, yo me ofrezco a dar una mano para hacer alguna estimación. Muy bien, sí, muchas te agradezco, Julio. Pasale, Sí, no sé, Julio, Salvador, yo lo te pongo puede en pasar contacto. el sí. correo Sí, electrónico, se lo paso a Silvina y Silvina se los pone en copia. Sí, yo lo pongo Paso, en contacto. paso te aviso de que en octubre Julio justamente va a dar una charla acá también, así que bueno, buen momento para volver a interactuar con él directamente, aunque siempre ha sido asistente a nuestro seminario. Así que gracias a ambos. Ahí está. Sí, Julio ya tiene su club de fans en el país. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí está Santiago que quiere hacer una pregunta, Marín. Adelante, Santiago. Vale, gracias, Salvador. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho perfecto, sí. Joya. Bueno, ante todo, gracias a Marina por la charla. Yo entré unos minutos tarde, así que perdón si consulto algo que ya se habló. Pero le quería consultar a Marina si, eh, siendo que las medidas que comentaba que tienen mayor impacto en el ahorro energético, este, son las relacionadas con mejorar la envolvente de la vivienda. Si en su momento, mientras todavía existía el Ministerio de Hábitat, o ahora no sé si existe como secretaría o algo por el estilo, había
algún tipo de articulación, alguna política para fomentar la construcción de viviendas energéticas, o si cuando todavía había planes de vivienda a nivel nacional, había algún estándar mínimo de eficiencia energética en la construcción de viviendas públicas. Sí, gracias, Santiago, había no sé en qué quedó al final, pero había en su momento un intento de eso, como que las viviendas cumplieran mínimos estándares. De hecho, nosotros en las propuestas, efectivamente lo reforzamos, ¿no? Reforzamos eso, y eso también es importante. Había un objetivo específico que estaba orientado a hogares de bajos ingresos, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de población que pertenece a relacionadas con esto, contratar desde el Estado que todos los planes de vivienda que se hagan surjan o salgan con niveles mínimos de eficiencia energética, que existan también, un poco creo que es lo que hacen ahí en el grupo de Salvador, esto de las auditorías energéticas a los hogares, y un poco establecer un sistema donde existan consejos a los hogares también para realizar inversiones en aislamiento térmico, lo que se llamaba aislamiento térmico de bajo costo, que era esto, ¿no? Como aislamiento más accesible de ventanas, consejos para evitar las filtraciones, etcétera. En su momento, cuando nosotros terminamos el estudio, fue como un cambio también. La energía había pasado a ser de ministerio a secretaría, y estaba ahí como medio complicado, pero efectivamente las recomendaciones también iban en ese sentido, en que toda la inversión que se haga desde el Estado en términos de viviendas, de planes de viviendas, incorporen mínimamente materiales y equipamientos que sean eficientes, porque nada, es un ahorro para el usuario, y también, en definitiva, es un ahorro para el Estado en términos del costo energético que tenés que suplir, sobre todo por esto de que en realidad las medidas se evalúan desde el costo para la demanda, es decir, el costo para cada uno de nosotros de implementarlo, y el costo o el beneficio para el Estado a nivel agregado de abastecer esa oferta energética que se requiere para nuestro requerimiento energético, y también, No se te escucha, Marina. los Marina, costos de implementación. ¿No se ahí. me escucha? Ahora sí, Hola, ahora sí. Ahí ¿ahí sí. me escuchan? Sí. Entonces, efectivamente, sí, había algunas directrices en su momento, y nosotros habíamos propuesto que eso que se reforzara efectivamente, que todos los planes de vivienda deberían tener mínimamente algunos estándares o requerimientos bioclimáticos específicos también para cada región. Por eso esto estaba analizado en función de la norma IRAM con las regiones bioclimáticas, porque no es lo mismo los requerimientos térmicos y de aislamiento y de performance energética que tiene que tener una vivienda de la provincia de Buenos Aires, con lo que mencionaban recién, ¿no? De la región del norte del país, donde las condiciones climáticas son distintas que la región del sur, ¿no? Claramente esa es una cuestión que es importante, y me parece que ahí em, es importante esto, ¿no? Como los gobiernos locales, eh, y tratar de interactuar, porque claramente esto tiene que estar direccionado a las necesidades de la población de la región específica. Y ahí, que me parece que alguien pregunta esto ¿no? de qué se puede hacer para trabajar en eficiencia energética a nivel de las ciudades, desde los municipios. Ahí está la cuestión de que la regulación de la edificación generalmente, en los municipios tienen bastante injerencia en eso. Entonces, establecer normativas en ese sentido es una política que se puede establecer desde los gobiernos municipales. Claramente vos no vas a poder afectar, o sea, es muy difícil que vos puedas, primero, en los precios de la energía a nivel local no podés afectar, porque las tarifas no tenés injerencia. Y también se pueden hacer campañas, ¿sí? Campañas, y esto quizás, desde mi perspectiva, quizás en los hogares o en los barrios
de regiones más, de niveles de ingresos más medios bajos, si se quiere, que son estos programas de capacitar y de llevar la información a la gente, ¿sí? Nosotros ahí había una propuesta que mezclaba un poco la experiencia esta que hacen ustedes, Salvador, desde la universidad, con un programa que era de Caritas Berlín, que estaba súper interesante, que proveía, o sea, hacían capacitación para decirlo de alguna forma, auditores energéticos en los barrios, y además proveía equipamiento. Es un programa que se llama, sí, es Caritas, es de un programa de Alemania, y tienen resultados muy buenos y tienen un Ujú. impacto muy significativo. Entonces, eso es algo que se puede hacer no solo como política energética, sino como política social, si se quiere, de alguna forma, ¿no? Porque en realidad, precisamente, también es esto, ¿no? Yo decía al principio, el sector energético tiene la característica de que te aporta una política energética de este estilo, te aporta al sector energético, te aporta como política climática porque te ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también, si la direccionas bien, vos podés reducir la factura energética, y entonces eso es una política social muy importante. Entonces, me parece que eso es algo que se puede hacer, sobre todo esto, proveer capacidades y proveer información. Lo que uno ve es que hay una falla muy grande en términos de la cantidad de información que tiene la gente. Después, claramente, esto, la condición habilitante que tiene que estar es el precio que te diga, bueno, esto que te tira en la balanza de la decisión. eh, una inversión te la hace económicamente rentable o no, el financiamiento, quizás también a nivel municipal se pueden hacer algunas líneas de financiamiento específicas, pero creo que va un poco por ese lado, ¿no? Los códigos de construcción, y yo creo que eso, llevar capacidades o capacitación a los lugares en donde en general no llega, porque es más difícil de entender, se está más en el día a día, esta cosa de no sé qué impacto tiene. O sea, no sé cuánto puedo reducir, no sé lo que eso implica para mi nivel para mi ahorro energético, y para mi ahorro en el hogar. Dar educación en ese sentido con algún tipo de campaña. Eso me parece que es interesante. Marina, ahí está, te presento a Raúl Zavalía, justamente de la Fundación Provivienda Social, que a propósito de quien nos presta el Zoom para hacer estos seminarios, pero él justamente con el equipo de la Fundación Provivienda Social trabajan en este tema, y justamente uno de los programas que tienen ahora están trabajando en la mejora de las envolventes de viviendas de familias de bajos recursos en la zona de Moreno. Y bueno, no sé, ahí a lo mejor querés comentar algo vos, Raúl, que ya que están hablando de eso. Bueno, ante todo, felicitarte, Marina. Excelente la presentación. Eh, Ahí yo te ponía en el chat privado, después le voy a pedir a Salvador que nos pase tu correo para profundizar este aspecto que recién comentaste, el ejemplo de Berlín y compañía. Estamos en esa segunda etapa. Nosotros nos hemos formado con Salvador en toda la parte de las auditorías energéticas. Lo que estamos ahora, esperamos que la economía nos acompañe en eso, armar un programa de pequeños créditos que tengan por objeto desarrollar algunas medidas que permitan, digamos, convertir los problemas en proyectos, digamos. Esta sería la idea, ¿no? Sí. Eh, Nosotros tenemos cierta experiencia en todo el tema de microfinanciamiento, y bueno, y queremos ver si lo podemos aplicar. Hemos hecho ahora sí un caso piloto muy puntual de aislamiento térmico de una vivienda en Moreno, con buenos resultados. Ya estaremos midiendo para en el momento compartirlo con todos. Pero hemos hecho ahora unas 50 auditorías, y nos toca esta segunda fase de cómo trabajar con los vecinos en este plan de mejoras, que puede ser tanto el tema de cambio de artefactos, donde ahí sí quizás hay una oferta en el mercado de créditos para aire acondicionado, para cambiar esquemas ineficientes de gas por esquemas más eficientes de electricidad, o pequeños temas de aislamiento térmico, digamos, y también aislamiento hidrófugo, porque lo que uno se encuentra es que
entre agua en las casas, además de que son poco eficientes desde el punto de vista energético, también tienen ese problema, ¿no? Y algunas otras medidas, digamos, que ayuden, ¿no? Como el tema de los burletes y compañía Claro. para ir mejorando las casas. Así que estamos en ese programa y seguramente tomar los datos de lo que ustedes plantearon ahí en las medidas, las 22 medidas, ¿no? Y las prioridades económicas. No sé si el documento está disponible para Sí, poderlo desmenuzar un poquito más y tratar de aplicarlo a este grupo y ver efectivamente cómo hacemos un pequeño modelo de mejoramiento quizás para 50 familias y ver en qué es lo que, digamos, qué es lo que económicamente funciona y contrastarlo con qué es lo que el vecino quiere hacer, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer cosas que son eficientes y el vecino piensa más en cosas que son confortables, ¿no? Entonces hay que ir, digamos, a hacer esa conversación entre, llamémosle, la racionalidad económica y técnica con la voluntad y la capacidad que tienen los vecinos. Perdón lo largo, pero bueno, este es un poco el planteo de lo que estamos haciendo con Salvador, y Salvador es nuestro sponsor conceptual en estos proyectos. no, buenísimo, gracias, Raúl. Sí, en realidad, o sea, lo que ustedes tienen está muy de la mano de esto que yo les comentaba de lo de Berlín. La de diferencia es esta, es que ellos con el apoyo del financiamiento entregaban estos kits, como vos decís, pero los entregaban con capacitación. Y eso me parece que es la clave importante en todo en todas estas políticas de que uno, nada, cuando intenta sustituir un equipamiento para la sustitución de fuentes o eso, es la capacitación, porque si no y ahí es lo que hace que la política funcione o no, por ya me estoy yendo, pero esta cuestión de llevar y bajar algo nunca funciona. Siempre tiene que ir de la mano de la capacitación y del acompañamiento de la población. Eh, entonces eso sí, me parece buenísimo que ya estén en la segunda fase bueno, mucha suerte. Ahí les dejé yo toda la información del proyecto, de todo el proyecto de eficiencia, está en ese link que les puse ahí. Y cualquier cosa, mi mail, igual no sé si después creo que la presentación se comparte o no sé cómo es. Sí, sí, la ponemos eh, Bueno, igual lo dejo acá. sí, si quieres mandármela, yo la subo. Tenemos un repositorio donde está la charla, este video y también la presentación, así que gracias. Bien. A propósito, un poco ratificando un poco lo que vos decías, nosotros justamente trabajamos, inclusive Raúl también trabajó en una auditoría que hicimos en la Villa 31, que es la villa que está acá cerca de este, Retiro. No sé si viste que hicieron los nuevos edificios, inclusive lo dotaron de sistemas de generación fotovoltaica y de calentamiento de agua, ¿no? Y no pasó un año, o poquito más, tal vez dos, cuando hicimos el trabajo de que se instalaron, y ninguno de los sistemas ya funcionaban. Pero no solamente en esta villa vivimos este problema. En la Universidad de San Martín, también, de hecho, el edificio donde yo trabajaba, que había un sistema también de calentamiento de agua, al mes que se instaló y nos mudamos al edificio, tuvimos un problema. Llamamos a las personas de mantenimiento de la universidad, lo vieron, dijeron: nosotros no hacemos esto. Como no se podía llamar a la empresa porque costaba, había que pagarlo por otra vía y no teníamos el presupuesto. Entonces, decidieron la gente de mantenimiento instalar un termotanque eléctrico, que es lo mismo que hicieron en la Villa 31. Y bueno, así que lo que comentaba, que hasta en las mejores familias pasan estas cosas, así que lo que decías vos es, Sí, sin el know-how adecuado, no es fácil que las cosas funcionen. es que es Aún así, cuando el es una cuestión de financiamiento lo capacidad. hagan gente que a lo mejor sí tenían, en el caso de la Villa 31 lo hizo la ciudad con préstamo del Banco Mundial, creo, así que se hizo, Es pero que eso no cambió.
Es que está lleno de experiencias de, no solo en Argentina, sino que está lleno de experiencias de esto que vos decís, que van con financiamiento y de programas, no sé, de las estufas mejoradas en América Latina, o sea, que llevan la tecnología y la llevan y la dejas en el lugar. Y si no existe una capacitación de cómo apropiar ese uso de la nueva tecnología, el cambio de la fuente, si no existe a nivel local cómo reparar la tecnología. Es como, lamentablemente, es tirar plata y es tirar oportunidad. Y yo creo que ahí hay eh, una cosa adicional y es que hay determinados sectores a los cuales uno tiene que tratar de llegar de la mejor forma posible. Porque si uno llega con una tecnología que lleva, la deja y se va y esa tecnología falla, perdés la oportunidad, no solamente perdés la plata, sino que también perdés la oportunidad de que la segunda vez que vas, la población ya no te va a recibir igual, porque es otra vez me vienen a traer algo que no me va a servir. Entonces, como que creo que es como mejor hacer este tipo de experiencias, como lo están mencionando que ustedes lo hacen, que es desde la llegada, trabajar con la población, tratar de generar las capacidades y ir trabajando de a poco, que bajar con la tecnología, que es lo que ha pasado o lo que pasa muchas veces, nada, cuando hay fondos, ¿no? Como que, bueno, listo, cambiemos y llevémosles esta tecnología que es la mejor. ¿Y por qué la gente no la adopta? Y no la adopta porque, no sé, porque hay Bueno, un montón de, esto, las barreras, hay un montón de sí. barreras que hacen que adoptes la Marina, nos tecnología. pasaría lo mismo a nosotros. Si a mí me regalaran un Mercedes-Benz, me pondría muy contento, seguramente. Hasta que tenga que pagar el seguro y la patente. En eso ya voy a estar menos contento. Y cuando se me rompe una lamparita, probablemente no lo pueda reparar. Y en menos de un año el Mercedes-Benz termine en el gallinero, digamos, Claro, ¿no? tal cual, Y no porque sea una mala tecnología, simplemente no es la tecnología adecuada para mí, digamos. exacto. Y ese es un tema, ¿no? Eh, Ahí está. hablando, Saúl, sí, adelante. quería hacer un comentario, no sé si estamos, ya me parece que estamos pasados de hora, pero bueno, perdón. Eh, no, me parece que el mecanismo para evitar este choque cultural, para llamarlo de alguna manera, la experiencia nuestra es que las auditorías como mecanismo de intercambio entre el vecino y el referente energético genera las condiciones para que el diagnóstico compartido permite que después las soluciones sean las que en esta conversación de la racionalidad del vecino y de la racionalidad, llamémosle técnica, se pueda resolver. O sea, yo creo que, digamos, creo que digamos, Sí, lo que evita esta cuestión de bajar cosas a los barrios, en realidad es hacer primero el diagnóstico de cuál es la condición, porque además lo que nosotros hemos visto es que hay una heterogeneidad en el uso de la energía muy grande. Entonces hay gente que tiene problemas con la iluminación y hay gente que tiene problemas con el agua caliente, hay gente que tiene problemas con la heladera y hay gente que tiene problemas con la climatización. O sea, los problemas son diversos y entonces también el tipo de solución es diversa. O sea claro, que ahí hay efectivamente la necesidad de co-construir la mejor solución. Eso no es sencillo porque requiere, digamos, trabajo de campo y los trabajos de campo son costosos por los tiempos, etcétera. Y lo que estamos viendo, y ahí tiro el tema, es ver cómo se puede hacer estos diagnósticos con con alguna posibilidad de que con algún esquema de capacitación la gente pueda hacer su autodiagnóstico, ¿no? O sea, pueda contribuir también a ayudar a definir el problema y entonces eso permite que después se pueda facilitar la solución, ¿no? O sea, bueno, un comentario para juntar las dos cosas. Y cómo se aplica, yo creo que las auditorías, en estos 5 años que hemos hecho más de 400 con Salvador, digamos, hay muy buen nivel de interacción y algunas recomendaciones básicas surgen en la propia conversación respecto de cuál es el problema de los artefactos que se están midiendo, ¿no? Entonces, ahí incluso ya hay digamos, una primera asistencia básica que muchas veces tiene que ver con el uso y no con el cambio de artefacto, pero vecinas que sí, sí. desenchufan, digamos, elementos
Los termotanques, por ejemplo, durante 22 horas y solo funcionan 2 horas, resulta que encuentran ahorros energéticos interesantes. Claro, sí. Eh, 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 Quizás hay que pensar, sí, en eso, en algún esquema de simplificadamente, tengo conexión inestable en no sé si cursos o charlas o cómo bajar material. Sí, hay que como quizás es como darle una vuelta a eso para ahorrar los costos y para expandir más el impacto que claramente, si no estás totalmente atado a la disponibilidad de recursos humanos y monetarios, porque Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si no, te pido que le demos un aplauso de nuevo a Marina por la charla y todo el tiempo que nos dedicó. Así que bueno, muchísimas gracias a todos también por acompañarnos y bueno, los esperamos la próxima semana. muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias Bueno, a muchísimas vos. gracias. Chao, que anden muy bien y bueno, nos vemos la próxima Chao. semana. Chao, hasta luego.